Saludos nuevamente, estamos juntos en este tiempo para acercarnos a Dios. Hemos estado considerando acerca de la fe y cómo es de vital importancia para nosotros. Ahora, inmediatamente que decimos que somos creyentes, la segunda pregunta es no solo si soy creyente, sino en quién o en qué creo. Esa es la base de todo, porque todo el mundo cree, todos hemos nacido con la capacidad y la necesidad de creer por lo menos desde desde el punto de vista humano. Necesitamos confiar en las personas, necesitamos confiar en la palabra de las personas, necesitamos que confíen en nosotros también y en nuestra palabra. Y necesitamos creer en algo, pues muchos creen en, no sé, en las fuerzas cósmicas, otros pueden creer en su religión, otros pueden creer en muchas cosas diferentes y a veces contradictorias. Somos así, pero la fe verdadera, incluye un contenido verdadero. Para que la fe sea efectiva, para que la fe nos lleve a Jesucristo y a gozar de Él, es necesario que tenga el contenido del Evangelio, tenga el contenido de la verdad de Dios, sin la cual nosotros no podemos ser salvos. Por eso dice en Judas, el Evangelio, perdón, la epístola a Judas dice, versículo 3: queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. La fe en el sentido de confianza, el sentido de abrazar la verdad personal, de una manera personal, de una manera individual, es diferente a la fe como conjunto de las verdades en las cuales yo creo, en las cuales yo estoy depositando y poniendo mi corazón. Y aquí en esta epístola había un problema. El problema es que se habían infiltrado dentro de la iglesia personas que estaban negando los pilares fundamentales de la fe cristiana. Estaban negando realmente cosas que son de vital importancia en la verdad del Evangelio. Nosotros no creemos de cualquier manera o no creemos en cualquier cosa. Creemos únicamente en la verdad tal como se nos ha traído por medio del Evangelio de Jesucristo. Esa verdad está registrada en la palabra de Dios. Esa palabra fue proclamada por los apóstoles, por los discípulos de Cristo. Esa verdad ha llegado a nosotros y al estar registrada en sus escrituras debemos entonces asegurarnos de lo que estamos creyendo, todos los elementos de nuestra fe, todos aquellos condimentos de nuestra fe están únicamente apoyados por la autoridad de la palabra de Dios. Así que la fe tiene sus ingredientes. La fe tiene la razón está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creemos? Creemos todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y esa palabra de Dios nos lleva a Jesucristo. Las escrituras dan testimonio de Él. Por eso Jesús dijo, escudriñáis las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y por ese motivo nosotros necesitamos afianzarnos en la fe. Así es que desde muy temprano la Iglesia, sobre todo lo tenemos en algunas epístolas de Pablo, enseguida hizo pequeños resúmenes de la fe, como cánticos cristológicos o declaraciones de fe que encontramos en forma de verso, en forma de poema, de declaración, que todos podían aprender de memoria. Tenemos el caso de Filipenses capítulo 2, donde se habla de Jesucristo y su obra por nosotros, haya en vosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual, etcétera, ¿no? O sea, seguramente os acordaréis. O Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por Él se hicieron todas las cosas, etcétera. Podemos también acordarnos de Timoteo, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, etcétera. Hay varias declaraciones así que llaman la atención y que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo, prácticamente todos, en que se trataba de declaraciones que se repetían, se cantaban, se aprendían en las iglesias cristianas para que nuestra fe se basara en un pequeño resumen, con el fin de afianzarnos la verdad, y cuando alguien venía contando su propia versión personalizada de la fe, pues pudiese ser rechazada esa enseñanza. Somos así los seres humanos. Rápidamente estamos dispuestos a creer la mentira.
rápidamente estamos dispuestos a apartarnos de la verdad del Evangelio y creer las mentiras que otra persona nos trae porque nos cae bien, porque resulta seductor, porque resulta razonable, porque resulta de mucho prestigio, de sabiduría. Y por eso tenemos en la Biblia libros como Colosenses, como Gálatas, como Romanos, como Hebreos, como esta epístola a Judas, como Primera de Juan, que están escritas para defender y exponer la verdad de la fe cristiana. Y por eso tenemos los cristianos también un verdadero tesoro con las confesiones de fe. Las confesiones de fe de la Iglesia, empezando por el credo apostólico, que se llama así porque recoge la enseñanza fundamental de los apóstoles, proviene del siglo II. Pero a partir de ahí podemos decir que, aunque ya está registrado en el Nuevo Testamento, como hemos mencionado antes, pero a partir de ahí la Iglesia cristiana necesita hacer pequeños resúmenes, más o menos grandes, más o menos extensos, más o menos explicativos, de las grandes preguntas de la fe cristiana. Y por eso han sido utilizados estas declaraciones de fe. Durante mucho tiempo la Iglesia cristiana aprendía los 10 mandamientos de la ley de Dios para saber cuál es el pecado y saber cuál es la voluntad de Dios. También se aprendía el Padre Nuestro como manera de conocer cómo orar, cómo acercarnos a Dios, las verdades de Dios ahí. Y por supuesto también el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Por supuesto que estas cosas, aprenderlas, eran útiles para los cristianos. No se repetían para ganar puntos para el cielo, no se repetían para hacernos más piadosos, no se repetían o se enseñaban como una condición para ser salvos. Simplemente se hacía para que cada cristiano pudiese conocer lo básico de la fe, pudiese meditar en ello y pudiese defenderse también de todo aquello que no provenía de Dios. Por ejemplo, el credo apostólico dice: creo en la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne. ¿Por qué se decía esto? Bueno, enseguida empezaron a surgir el movimiento gnóstico que decía que el cuerpo es malo y por lo tanto el espíritu es puro y no hay resurrección. Eso ya lo decían también en los tiempos de Jesús, eso ya lo decían también en los tiempos de Juan. En la primera carta, por ejemplo, se menciona. Pero también se ha venido diciendo: el cuerpo es malo, hay que castigarlo, el cuerpo se destruye, no tiene redención posible, el espíritu es puro. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. El espíritu no es puro, ni el cuerpo tampoco, por eso necesitan ser redimidos. Y son redimidos, somos redimidos. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Viene a echar por tierra las ideas de ese error gnóstico. Y así podríamos continuar. Entonces, verdaderamente los credos tenían y tienen un gran papel. Es triste que por reacción a otros grupos religiosos, pues los cristianos hemos dejado de utilizar las declaraciones de fe, hemos dejado de conocerlas, hemos dejado de aprenderlas de memoria. Hemos dejado no solamente de aprender esas declaraciones de fe de memoria, sino incluso de no conocer de memoria cosas tan importantes como los 10 mandamientos, cosas tan importantes como los signos cristológicos de la Biblia: Filipenses 2, Colosenses 1, Primera de Timoteo 3, y así podríamos decir aún más. Esto es verdaderamente lamentable. Y por esto hay tantos cristianos que un día están en la iglesia evangélica y otro día aceptan una invitación para los mormones o aceptan una invitación para los adventistas del séptimo día, creyendo que es prácticamente lo mismo. Claro, su fe no tiene contenido. Su fe es solamente una funda de religiosidad, una funda de moralidad, una funda de sentirse bien. Es como un ingrediente que hace que me sienta mejor persona, que pueda tener cierta paz, pero no hay contenido. No hay realmente una pasión y un entendimiento por el Señor Jesucristo, por el Padre, nuestro Dios, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por las verdades maravillosas y liberadoras del Evangelio. Y esto es porque no se han formado, no tienen semillas en su corazón que den como fruto estas bendiciones que nos trae el Evangelio. Y por lo tanto cualquier otro puede plantar sus semillas ahí y confundir, engañar y apartar del Evangelio a tantos. Esto no es una cosa que lo diga yo.
Esto es algo que aparece en el libro de los Gálatas, donde Pablo realmente tiene que ser tan firme allí porque muchos estaban siendo engañados otra vez para volver al judaísmo, a circuncidarse, a guardar los mandamientos de la ley, creyendo que así iban a poder ser salvos, creyendo que así iban a poder tener bendiciones de Dios, santificándose por sus propias obras en vez de por la fe en el Señor Jesucristo. Y el libro de Judas es tan fuerte porque las enseñanzas falsas de esos falsos maestros, valga la redundancia, estas enseñanzas les estaban llevando al libertinaje, les estaban llevando simplemente a vivir una vida de pecado, a volver a la maldad en la base del engaño. Por unos falsos maestros enseñaban el legalismo, de volver a las leyes, de cumplir los mandamientos de Dios, de para santificarse, para agradar a Dios, ser buenas personas y hacer buenas obras, y todas estas cosas, en vez de simplemente por la fe en el Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que nos transforma, el legalismo y el libertinaje de otros que decían, bueno, no importa cómo tú vivas, lo importante es que cree mucho y peca más. Entonces, eso no es realmente el Evangelio. Y al no conocer, como dice ahí, la fe encomendada una vez a todos los santos, una vez para todos los creyentes, el Evangelio es uno. Es uno y ese Evangelio ha sido dado para nosotros para que lo conozcamos, para que lo protejamos, para que lo acojamos en nuestro corazón, para que simplemente lo gocemos y no permitamos ningún tipo de conservante o colorante, ningún tipo de aditivo, ningún tipo de cosa que pueda estropear lo que realmente ya es perfecto y saludable. A mí me gusta poner un ejemplo culinario porque todo el mundo lo entiende. Si tú quieres hacer un cocido, sea el cocido madrileño, sea el cocido manchego, sea el cocido de otro tipo, el cocido tiene básicamente unos ingredientes. Y por lo tanto, si una vez que tienes preparado el cocido alguien viene y dice que tienes que echarle en el cocido sardinas o chocolate, aunque sean las sardinas y el chocolate cosas en sí buenas, pero en el cocido no son admisibles de ningún modo. No se puede echar en el cocido determinados ingredientes porque lo arruinaría. Así sucede con el Evangelio. El Evangelio ya es un cocido perfecto. No hace falta añadir nada más. Y lo que se añada realmente destruirá el equilibrio perfecto que ya tiene el Evangelio. Por eso hay que rechazar cualquier tipo de ingrediente y aferrarse a lo que es el Evangelio, tal como está revelado. El misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que nuestro Señor nos ha revelado y que se ha resumido en tantos pasajes diferentes del Nuevo Testamento, tantos pasajes distintos de la palabra de Dios, de alguna manera resumen estas cosas. Y también las confesiones de fe cristianas, que todas ellas tienen una gran utilidad para nosotros. Es por esto que os animo a que podáis, los que estáis escuchando esto, podéis leer las confesiones de fe de la Iglesia cristiana. Recomiendo que, aunque haya cosas que no estemos del todo de acuerdo y hay detalles que no nos entendamos igual, pero os recomiendo que leáis, para mí, el mayor documento que hay sobre la fe cristiana, el Catecismo de Heidelberg. Este está disponible por internet, gratuito, se puede comprar también, se puede leer en formato electrónico, se puede descargar de internet, pero el Catecismo de Heidelberg, o como se pronuncia porque ese es en alemán, es uno de los documentos más preciosos que tiene la fe cristiana. ¿Por qué? Pues quiero decir que resume la fe cristiana, porque tiene un comentario a los 10 mandamientos, tiene un comentario al Padre Nuestro, tiene un comentario al credo apostólico que antes hemos hecho referencia, con una aplicación extraordinaria, y sirve para tener una idea clara de lo más evidente de la fe cristiana, también en contraste con la religión de aquella época, de la cual la fe evangélica tuvo que disentir, y así te puede ayudar a comprenderlo, si te parece. Aunque lo más importante no es si te has aprendido el credo apostólico, si te has aprendido Filipenses 2 o Colosenses 1. Lo más importante no es si sabes recitar el credo apostólico. Lo más importante es
si tú, por la fe en el Señor Jesucristo, sabes en quién has creído. Sabes y confías solamente en Él como tu único y suficiente Salvador personal. Lo más importante es que tú y yo, nuestras almas estén apegadas por completo, nuestros corazones estén abrazados por completo a la verdad del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese Evangelio es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo exaltado, Cristo y solo Él. Y en ningún otro hay salvación. Por eso, las verdades del Evangelio nos conducen como ríos al mar inmenso del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. Y en su océano nos gozaremos y navegaremos y profundizaremos toda la eternidad, porque Él es precioso. Vamos a orar para cerrar nuestro tiempo en este día. Nos inclinamos en adoración delante de ti, Espíritu Santo, por habernos revelado las maravillas de Cristo, por habernos regalado tu palabra, la Santa Biblia, en la cual podemos una y otra vez venir a asegurarnos de creer lo correcto, de hacer lo que tú quieres, de servirte, de conocerte. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por darnos fe en nuestros corazones y gracias por defendernos de las mentiras de este mundo, sea que nosotros las inventemos o sea que otros nos las traigan y nos hagan creerlas. Gracias porque tu palabra, que es inspirada por ti, es útil para corregir, es útil para defendernos, es útil para enseñarnos, para edificarnos, para hacernos madurar, para en todo poder agradarte y conocerte. Ayúdanos a creer y ayúdanos a saber en qué creemos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo. Feliz día.